Hola, soy Cata Arteaga y estoy feliz de poder compartir un poco de la sabiduría de mi ser con el tuyo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones con mi ser. Hola, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con mi ser. Para el día de hoy, el tema que traemos es el Padre interno. Así como lo habíamos hablado en el episodio pasado, es muy importante que empecemos a hacer todos estos reconocimientos y resignificaciones de cómo veíamos la vida cuando éramos unos niños. Y eso pues incluye muy especialmente a cómo veíamos a papá y cómo veíamos a mamá. Ya en el episodio anterior exploramos un poco todos los aspectos que se relacionan con esa madre interna y el día de hoy vamos a explorar ese padre interno. Entonces, ¿qué quiere decir el arquetipo del padre? El arquetipo del padre en nuestras vidas representa nuestra relación con el hacer. Es esa energía masculina divina que tenemos que es basada en el movimiento, en que tanto desde adentro accionamos las cosas. La energía de la madre era un poco más creadora, creativa, receptora, pero esta es la que le da fuerza a esa creación que se va generando y se va gestionando en nuestro lado femenino. El padre también representa toda nuestra relación con cosas afuera como son el dinero, como es el trabajo, como es la forma en la que los demás me perciben. Todas estas cosas son las que tienen relación con ese padre interno. Básicamente debemos explorar y conectar con ese niño interior para ver cómo veía ese niño a su padre, porque eh, está comprobado que no solamente tenemos una visión del padre a través de nuestra propia experiencia cuando ya nacemos, sino que la visión que la madre tenía de ese padre durante el embarazo también nos es transmitida de alguna forma, en emociones, en sentimientos, en formas en las que la madre piensa hacia ese padre. Entonces vale mucho la pena que volvamos a mirar en el tiempo y nos devolvamos y tal vez tengamos una conversación muy abierta con la mamá y le preguntemos, bueno, ¿tú cómo veías a mi papá cuando estabas en embarazo mío? Porque eso en realidad nos da muchas pistas de cómo en realidad percibimos ese padre interno dentro de nosotros. Entonces, la invitación es a mirar si ese padre interno es un padre empoderado, es un padre responsable, es un padre acompañador, cariñoso, o es un padre duro, es un padre castigador, es un padre señalador, es un padre exigente. Y eso lo vemos muy, muy evidentemente en nuestras relaciones del día a día, en todas las cosas, en todos los ambientes en los que nos movemos, podemos ver qué padre interno tenemos y eso pues es reflejo obviamente de ese padre con el que crecimos. Entonces es importante que nos demos el espacio de reconocer un poco que tantas de esas características que acabo de mencionar tenemos o no en nuestras vidas, porque resulta que así como hablamos un poco de que la madre deberíamos nosotros maternarnos a nosotros mismos, pues el caso es igual con el padre, debemos paternarnos a nosotros mismos, porque obviamente cuando éramos pequeños y tuvimos ciertas visiones de padres y pues existen demasiadas personas que tal vez ni siquiera conocieron a su padre, pues la idea es que igual nos conectemos con esa energía y que reconozcamos que si hubo un padre ausente, es inclusive mucho más importante hacer este tipo de trabajo, porque si no existió esa figura, y de nuevo, pues como lo hablamos con la madre, si no tuve un padre biológico a mi lado, pero tuve figuras que representaron a esa autoridad en mi vida, ese padre en mi vida,
como un abuelo, como un tío, como un hermano mayor, o sea, lo que haya sido que representó en mi niñez, esa figura paterna es a la que le tengo que poner atención y revisar cómo era mi visión ante ese padre afuera para poder reconocer los patrones que tengo en mi padre interno. Algunos de los elementos que vale la pena revisar frente a la visión de ese padre externo son, por ejemplo, ese padre externo tenía un poder propio y lo reconocía en sí mismo o regalaba su poder a la madre, por ejemplo, le entregaba todo su dinero, él era el que trabajaba duro, pero siempre le entregaba todo el dinero a la madre para que ella lo manejara, o por el contrario, trabajó muy duro y fue muy avaro y siempre guardaba todo el dinero para él y les daba solo migajas al resto de la familia, o simplemente era una persona que entregaba su poder afuera y nunca se reconoció como actor y creador de su propia vida y se mantenía culpando afuera, porque esa relación con el poder interno es ese padre interno. Es importante que revisemos cómo era la relación de ese padre hacia, por ejemplo, el dinero, hacia la autoridad misma, eh, que reconozcamos que en realidad todos estos patrones que pudimos haber observado en algún momento en nuestros padres o en nuestro padre afuera, o la figura paterna afuera, puede ser ese padre que me adoptó, bueno, ya me entienden la idea, que o que haya sido la misma mamá, porque a veces hay madres que les toca hacer de madres y padres, así como veíamos antes en la madre, había papás que les tocaba hacer de madres, pues o sea, hay muchas variables para eso. Lo importante es que empecemos a reconocer esa figura como tal, con esas características, como de esa energía masculina, que es la de la fuerza, la del movimiento, la de la acción, que reconozcamos en la vida. Bueno, esta fuerza en realidad estuvo presente, estuvo ausente. Si estuvo presente, qué tanto se proyectaba afuera, qué tanto introspección tenía. En realidad, todos estos análisis lo único que nos van a ayudar es a poder reconocer que nosotros debemos empezar a cambiar un poco esa relación con nosotros mismos adentro y dejar de ser los padres exigentes, castigadores y manipuladores que tal vez hemos sido hasta ahora. Porque yo reconozco que así mi padre afuera no fue la persona más exigente conmigo, yo traigo un esquema de complacencia, entonces yo me exijo a mí misma, bueno, me exigía a mí misma perfección en absolutamente todo a costa de lo que fuera. Y aunque es muy bonito uno querer crecer, progresar, mejorar, hay que tener en cuenta que no puede ser a costa de lo que sea. O sea, primero es la salud física, emocional, mental, antes de pretender ser una perfección afuera que tal vez ha sido manejada o es percibida por los demás, por las exigencias culturales, por las exigencias de los mismos padres, de la familia, todas estas cosas afuera. Entonces empecemos a reconocer adentro cómo estamos manejando esa relación con nosotros mismos, porque obviamente eso va a ser un reflejo de cómo se están manejando las relaciones hacia afuera, hacia absolutamente todas las personas de afuera, mis compañeros de trabajo, mi jefe, mi pareja, mis hijos, mis hermanos, mis propios padres. Entonces miremos hasta qué punto todo ese poder interno lo estamos tergiversando y utilizándolo de no la mejor manera posible. Miremos si ese poder interno lo estamos utilizando es para tratar de manipular afuera, lo estamos tratando para intentar cambiar las cosas afuera, lo estamos utilizando
para simplemente intentar que todo afuera sea como el ego o como la mente cree o dice que cree que debe ser, o en realidad eso viene desde una mayor sabiduría interna, como un apoyo incondicional a mí en primera instancia y a todos alrededor. O sea, puede ser un padre interno amoroso, me animo yo misma, me sostengo, me reconozco mi poder divino, mi poder creador, me reconozco absolutamente abundante en todos los aspectos de mi vida. Reconozco que la abundancia no es solamente material y se refleja en dinero, sino que es en tener cosas más preciadas, como por ejemplo el tiempo para dedicarme a mí mismo, el tiempo para dedicarme a conectar conmigo misma. Es importante que reconozcamos cómo estamos utilizando ese poder interno que está relacionado con ese padre interno. Y si en realidad afuera el padre que tuvimos y que elegimos no nos entregó eso, pues fue perfecto para que nosotros en ese espejo logremos identificar las cosas que necesitamos trabajar adentro. Y como en todos estos temas no se trata de juzgar afuera y de culpar, todos mis males fueron culpa de mi mamá y de mi papá, porque fueron lo peor, porque no me dieron X, Y, Z. No, no se trata de culpar, no se trata de mirar afuera eso, se trata de reconocer que yo elegí esos seres para obtener unas enseñanzas a nivel de conciencia más elevadas y mayores, pero que en el momento en que tal vez empecé a reconocer esos defectos, esas cosas que no me parecían, esas cosas con las que yo me iba en contra, tal vez en ese momento no teníamos la misma conciencia que tal vez tenemos ahora en este momento de reconocer que en realidad nosotros elegimos y que son perfectos ese padre y esa madre para los aprendizajes que venimos a tener en esta encarnación, y reconocer que ellos también nos entregaron lo mejor de sí, y puede que lo mejor no llene las expectativas que el ego tiene de lo que debería ser un padre o de lo que debería ser una madre, pero no se trata de eso, es la perfección vista desde el aprendizaje, desde la comprensión, desde el desarrollo del ser. Es vista desde que sean como hubieran sido, eran los perfectos para que yo lograra reconocer en ellos aquellas cosas que vine a aprender en esta vida. Es así como les invito entonces a hacer todas estas observaciones conscientes, a mirar todas aquellas reacciones que yo tengo frente a situaciones afuera y frente a mis mismos actos, que como les dije ahora, en primera instancia necesitamos mirar cómo ese padre interno se relaciona con nosotros mismos, ¿cierto? Nos juzgamos, nos exigimos, nos tiramos duro, nos castigamos. Todas esas cosas son las que hay que replantear, porque ese es ese poder de la energía masculina invertido en una forma no muy eficiente. Y lo único que terminamos haciendo es, terminamos enfermándonos y terminamos sufriendo de cosas que en realidad pues se pueden evitar cuando logramos reconocer en ellos un aprendizaje, cuando logramos reconocer la perfección de por qué están ahí. Y como siempre, no solamente reconocerlo, sino agradecerlo. Ya sabemos la importancia del agradecimiento. Es demasiado, demasiado crítico que logremos no solamente, entre comillas, perdonar a ese padre afuera por las cosas que hizo desde su ignorancia, sino que hay que llegar a un paso más allá, que es el de agradecerles por haber hecho lo mejor que pudieron con la información que tenían en su momento. Porque en realidad absolutamente todas las vivencias que hemos pasado hasta el día de hoy han sido perfectas y necesarias para ese
aprendizaje, para esa evolución, para ese crecimiento de conciencia. Entonces, ¿cómo no se puede agradecer eso? Y fuera de eso, pues ya si se trata de ese padre que inclusive nos ayudó a gestar, que entregó ese espermatozoide a ese óvulo para que estemos vivos, pues qué más que agradecerles por nuestra vida, ¿cierto? Em, no es lo mismo que agradecer a una madre por la vida, por obviamente la gestación de los 9 meses en su vientre, etcétera. Pero igual, si él no existe, pues no estaríamos acá. Si no conocimos a ese padre biológico, igual, hagamos el ejercicio de la silla vacía, de sentarnos al frente de la silla, imaginar a esa persona. Si sabemos el nombre perfecto, si ni siquiera sabemos el nombre, pues conectar con el padre biológico, poner la intención de conectar con ese padre. Si el padre falleció y no tenemos recuerdos de él, pues preguntarle a la gente, ve, ¿y cómo era cuando se relacionaba con esto? ¿Cómo era en general para las cosas que pasaban en la vida? Pues es poner un poquito como de atención y de interés en conocer a esa figura paterna, porque nos va a hablar demasiado de todos los esquemas que tenemos en este momento en nuestras vidas. Hagamos ese ejercicio de la silla vacía, conversemos con esa persona, agradezcámosle por esa vida que nos entregó y por simplemente haber estado o no estado, porque muchas veces la ausencia también es un regalo muy valioso que nos entregan las personas. Bueno, eso era más que todo el tema que traía para el día de hoy. Cuéntenme si sabían de este tema del Padre interno. Ya con esto acabamos esta trilogía de el Hijo, la Madre y el Padre interno. Cualquier duda que tengan en este tema, aquí estoy como siempre con el mayor de los gustos. Me pueden contactar por medio de mensajes acá en el podcast o a mi correo arteagacatalina@gmail.com. Igual en la descripción del audio les dejo los links para acceder a mis redes sociales. Podemos conectar por ahí también y empezar a anunciar un poco la segunda temporada del podcast. Siento que estoy acercándome como a cerrar el ciclo de esta primera temporada donde quería traerles definiciones y aprendizajes como de todos estos temas generales desde un enfoque diferente. Y pues la segunda temporada se viene un poco cargada como con más de mi ser, más de vulnerabilidad por parte mía, de compartirles experiencias que he tenido en mi vida, experiencias que me han traído a este camino y la verdad, todas muy desde la humildad y querer compartir con ustedes algunas situaciones que me han sucedido en la vida y que he sido capaz de superar con todas estas herramientas que he querido estarles transmitiendo y compartiendo en este podcast que sin pensarlo ya llevan 35 capítulos, 35 episodios. Y bueno, pues les estaré anunciando la nueva temporada pronto. Por el día de hoy, pues hasta acá es el tema que les quería compartir. Espero que tengan un bonito resto de semana y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.